Buen día, mi nombre es Giancarlo y soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la materia de Cálculo Diferencial y a continuación vamos a resolver los ejercicios de aplicación del estudiante 1 de la tarea 2, límites y continuidad. Entonces vamos a empezar a resolver los problemas de aplicación. Entonces empezamos por los límites. Entonces, el primer ejercicio nos dice que la variación de una población viene dada en millones de habitantes por la función, aquí tenemos nuestra función, en donde t es el tiempo en años. Entonces, el ejercicio nos dice que debemos determinar la población en un lustro y cuál es la población en un tiempo supremamente grande. Entonces, vamos a resolver los ejercicios. Bueno, como primer ejercicio nos dice que debemos determinar la población en un lustro. Entonces, primero definimos qué es un lustro. Un lustro, un quinquenio, es un periodo de 5 años. Por lo tanto, t es igual a 5. Entonces, resolvemos sustituyendo los valores de la función que anteriormente nos dieron, que son estos. Esta es la función que vamos a intercambiar los valores. Entonces, sustituimos. 20t es igual a 20, entre paréntesis 5 menos 1, sobre 4, 5, entre paréntesis menos 1 al cuadrado, más 20. Entonces, resolvemos el ejercicio. Entonces, 5 menos 1 es igual a 4. 5 menos 1, 4 otra vez. Entonces, 20 por 4. 4 más 16. Entonces, resolvemos. 20 por 4, 80. 4 por 4, 16. Más 4, que nos da 20. Entonces, más 20. Esto lo traíamos de aquí. Resolvemos. 80 dividido en 20 están 4 veces. Más 20 es igual a 24. Por lo tanto, y ya que la variación de la población viene de millones de habitantes, determinamos que PT es igual a 20 millones de habitantes en un lustro. Entonces, la segunda parte del ejercicio de límites nos dice que cuál será la población en un tiempo supremamente grande. Entonces, vamos a cambiar la función que nos dieron anteriormente y la dejamos de esta manera. ¿Listo? Entonces, resolvemos por medio de un binomio al cuadrado. Entonces, es decir, vamos a intercambiar y vamos a resolver el ejercicio. Aquí tenemos el binomio al cuadrado, lo que nos da el siguiente resultado. Este resultado con el binomio al cuadrado. Entonces, dividimos mismo miembro por t al cuadrado, ya que este es nuestro mayor exponente. Es decir, tenemos este ejercicio y lo vamos a 20t sobre t a la 2 menos 20 sobre t a la 2 sobre t a la 2 sobre t a la 2, ahí se cancela, menos 2 sobre t a la 2 más 5t a la 2. Entonces, como 20 y t menos 20 y t no se puede dividir, entonces nos daría 0. Aquí todo nos da 0. Menos el 1, porque t a la 2 sobre t a la 2 pues no se puede dividir, entonces es igual a 1. Entonces, este es el resultado que nos queda de la división miembro a miembro por t a la 2. Entonces, aquí nos queda el siguiente resultado. 0 sobre 1 más 20. Entonces lo que es igual, 0 sobre 1 no está 0. Más 20. Por lo tanto, el límite es igual a 20. Entonces, ya que nuestro límite es igual a 20, entonces con esto determinamos que la población en un tiempo supremamente grande siempre será de 20 millones de habitantes. Ya que por medio del límite se puede observar que la población en n años crece de a 20 y como la población asciende en millones, determinamos que crece en 20 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque generalmente pues, las personas mueren y otras nacen. Entonces, siempre va a ser una suma estable hacia 20 millones. Bueno, aquí tenemos nuestro segundo ejercicio, que es sobre la continuidad. Aquí nos dice que el costo de transportar una mercancía depende de la distancia X en kilómetros que se transporta en mercancía CAC de X. El costo de trasladar la mercancía X kilómetros. Una empresa transportadora cobra, y aquí nada en nuestra tabla de valores, que esto servirá para ahorita hallar la función. Y entonces nos pide los siguientes ítems. Describa de manera analítica la función de costo, realice la gráfica, calcule el costo de transportar la mercancía 40 kilómetros
Determine el valor del costo para transportar la mercancía a 150 kilómetros y determinar si la función es continua al costo y justificar la respuesta. Entonces, para poder hallar la función tenemos que determinar el valor de cada función. Entonces aquí utilizamos f de x, 200.000x por 50, que es el intervalo, más 250.000 x menos 50. Esto es para hallar la segunda función del ejercicio. Entonces, 200.000 por 50 nos da 10 millones de x, más 250.000 por 50 nos da 12.500.000. Entonces realizamos la operación. 10 millones menos 12.500.000 nos queda 2.500.000, y estas x las pasamos aquí. Son estas de aquí. Entonces esta sería la segunda función. Para hallar nuestra tercera función tomamos el costo de los 50 kilómetros a 200.000 más el costo de los 150 kilómetros a 250.000, o sea, la segunda función, más el costo de los kilómetros que sean mayores a 200 kilómetros a 300.000. Entonces, realizamos la operación. F de x es igual a 10 millones, que es esta de aquí, más 250.000 por 150, que es este, más el costo de los kilómetros que sean mayores a 200. Entonces, 300.000 x menos 200. Entonces, realizamos la operación. Aquí tenemos los 10 millones. 250.000 por 150 es igual a 37.500.000, más los 300.000 x menos la multiplicación de 300.000 por 200, que es igual a 60 millones. Entonces, realizamos la operación. Le sumamos los 10 millones a 37.500.000, que nos da 47.500.000, más las 300.000 x menos los 60 millones. Entonces ese resultado nos quedaría de la siguiente manera: 300.000 x menos 12.500.000. Entonces, con los datos anteriormente hallados, vamos a desarrollar el primer ítem, que es escribir de manera analítica la función de costo. Entonces podemos decir que f de x es igual a 200.000 x en el intervalo de 0 menor que x menor o igual a 50. Esa es la primera función. La segunda función es 250.000 x menos 2.500.000 en el intervalo de 50 menor a x menor o igual a 200. Y la tercera función, que es igual a 300.000 x menos 12.500.000 en el intervalo de x mayor a 200. Entonces, ya con esto resolvemos el primer ítem del ejercicio. Bueno, aquí en esta segunda parte el ejercicio nos dice que debemos realizar la gráfica. Entonces, realizamos la gráfica en GeoGebra. Aquí en GeoGebra, en la entrada colocamos la función que hicimos anteriormente, que es esta de aquí. Aquí se puede observar esta, que también es esta misma. Este es el texto, esta es la función. Así se colocó en la entrada para que nos dé la función. Y pues hallamos algunos puntos, como este, y este de aquí, y este de aquí, y este de aquí. Entonces, ya con esto, haciendo esta gráfica, podemos determinar que ya la función es continua. Entonces, seguimos con el ejercicio. Entonces, el siguiente ítem del ejercicio nos dice que debemos calcular el costo de transportar la mercancía a 40 kilómetros. Entonces, utilizamos la función f de x es igual a 200.000 x. Entonces, cancelamos. F40 igual a 200.000 por 40, lo que nos da 800.000 pesos. Este es el costo por transportar 40 kilómetros de mercancía. Estos 800.000 pesos nos aparecen en la gráfica que realizamos anteriormente en GeoGebra. Entonces, el siguiente ítem del ejercicio nos dice que debemos determinar el costo para transportar la mercancía 150 kilómetros. Entonces, función de x es igual a 250.000 x menos 2.500.000, que es la segunda función. Entonces, reemplazamos por el intervalo. Entonces, f 150 es igual a función de x igual a 250.000 por 150 menos 2.500.000. Entonces, realizamos la operación. 250.000 por 150 es igual a 37.500.000, que es este resultado, menos los 2.500.000. Entonces, como resultado, determinamos que son 35 millones el costo para transportar mercancía en 150 kilómetros. Este
total también se puede ver reflejado en la gráfica en GeoGebra. Bueno, en el último punto del ejercicio nos dice, ¿es continua la función costo? Justifique su respuesta. Entonces, como ya realizamos la gráfica en GeoGebra y vemos que asciende, es una función continua, entonces decimos que es una función continua. ¿Por qué? Entonces, para poder determinar que la función es continua, utilizamos los límites de cada función. Entonces, aquí cogemos un límite con 50. Entonces, esta es la primera función, esta es la segunda. Realizamos la operación, entonces 200.000x, entonces 200.000 por 50 es igual a 10 millones. Ese es el primer límite. El segundo límite, con la segunda función, entonces 250.000x menos 2.500.000. Reemplazamos 250.000 por 50 menos 2.500.000. 250.000 por 50 nos da un total de 12.500.000. Le restamos 2.500.000 y nos da 10 millones. Por lo tanto, los límites son iguales, por lo que quiere decir que la función es continua. Entonces utilizamos otro límite con la segunda función y con la tercera función. En este caso lo vamos a hacer con 200. Realizamos la operación 250.000x menos 2.500.000, que es la segunda función. Realizamos la operación 250.000 por 200 igual a 50 millones menos 2.500.000. Entonces 50 millones menos 2.500.000 es igual a 47.500.000. Este es el resultado del límite con 200 de la segunda función. Entonces lo realizamos con la tercera función. Entonces 300.000x menos 12.500.000. Entonces 300.000 por 200 menos 12.500.000. Entonces nos da un total de 60 millones menos 12.500.000. Lo que nos da un total también de 47.500.000. Por lo tanto determinamos que los límites son iguales. Entonces ya con esto demostramos que la función es continua. De igual forma, todos estos resultados, los 47 millones, los 10 millones, los 800.000, etc., se ven reflejados en la gráfica para comprobar. Entonces, por lo tanto, determinamos que debido a la comprobación de los límites, determinamos que la función es continua, por lo gráfico y por los límites.